Buenos días, amados hermanos. ¿Cómo están? Qué bueno poder verlos, poder estar aquí porque ya hace muchos meses hemos estado compartiendo de manera virtual. Recuerdo las primeras semanas de marzo, donde de un momento a otro tuvimos que cambiar. Mi mamá estaba haciendo los programas diariamente, de lunes a viernes, sábado, domingo incluso creo. Pero llegó el tiempo para yo predicar de manera virtual. Y mi mamá me decía, Gabriel, ¿cuándo vas a predicar? Yo estoy predicando todos los días, tú también tienes que apoyarme. Entonces, me parece que en abril por ahí empecé a predicar así por las redes, en Facebook, y tuvimos que adaptarnos, ¿verdad? Tuvimos que aprender nuevas cosas y cada día seguimos aprendiendo. Estoy seguro que todo esto ha pasado porque ha sido la voluntad de Dios. Dios nunca se equivoca, a Dios nada lo sorprende. Él ya sabía lo que iba a pasar, ya sabía que hoy íbamos a estar aquí, que ibas a estar tú aquí sentado escuchando este mensaje, y no nos queda nada más que agradecerle, decirle gracias Señor por todo lo que pasó, gracias porque nos ayudaste a continuar, gracias porque la iglesia sigue adelante y gracias por todas las personas fieles que estamos aquí. ¿Qué tal si oramos? Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por reunirnos en esta oportunidad para compartir tu palabra, Señor. Amado Espíritu Santo, te pedimos que seas tú hablándonos, Señor. Habla a nuestro corazón, habla a aquellas personas que de repente es la primera vez que van a escuchar acerca de ti, Señor. Toca sus corazones, toca nuestros corazones, Señor. Cambia nuestra mente, transfórmanos, Señor, a la medida de que tú quieras hacerlo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Qué tal si me acompañan a Proverbios 28:20? Hoy día no tenemos proyección, pero hay muchos que han traído su Biblia. Amén. Proverbios 28, versículo 20. Proverbios 28:20 dice la palabra: el hombre fiel abundará en bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará sin castigo. Muy bien, hoy vamos a continuar hablando acerca de la fidelidad. La semana pasada la pastora Rosita estuvo hablando un poco de este tema. Hoy vamos a continuar hablando acerca de la fidelidad. Y la fidelidad es esencial en todas las relaciones de nuestra vida. En el hogar es esencial que el hombre, que el esposo, que la esposa sean fieles. En los negocios también se requiere personas fieles. Vemos en las empresas que hay trabajadores que están por muchos años, 20, 30 años, que siguen trabajando en la misma empresa, nunca tuvieron problemas, nunca dijeron, no, ya no voy a estar, siempre estuvieron ahí, siempre dispuestos a ayudar en lo que se podía. El hombre, la mujer, el niño, el joven, los gobernantes, el empleado, el dueño de una empresa, pero aún más, un cristiano, tú y yo, si nos decimos llamar cristianos, tenemos que ser hombres y mujeres fieles. Amén. Pero la fidelidad tiene su base en el amor. La fidelidad en amor, la fidelidad basada en amor, no en un interés. No es que yo voy a continuar porque tengo un interés en algo, no porque me conviene seguir ahí, no, sino que la fidelidad basada en amor, sin esperar nada a cambio, sin decir sin poner condiciones. Esa fidelidad es la fidelidad que Jesús nos enseñó. La fidelidad se relaciona con la obediencia. Mateo 21, vamos a leer Mateo 21, versículo 28. Al 31, Mateo capítulo 21, del versículo 28 al 31.
Jesús está hablando aquí. Versículo 28. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, el papá acercándose al otro hijo, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Bien, esta historia que Jesús narra habla de 2 hijos. Un hijo que dijo en palabra: no voy a ir, pero sus hechos demostraron otra cosa. Él hizo lo que su padre le pidió que hiciera. Y por el otro lado está el hijo que sí fue bueno hablando y diciendo: sí, lo voy a hacer, papá, pero cuando llegó el momento de que él hiciera las cosas, no lo hizo. Me hace acordar mucho a mi papá y me pasó mucho estas cosas, ¿no? Que él me decía: Gabriel, haz esto, y yo le decía: sí, papá, voy a hacerlo, pero después me olvidaba, pasaban otras cosas y no lo hacía. Pero en los últimos tiempos traté de cambiar esa parte de mí, esa parte irresponsable de no hacer las cosas que mi papá me dijo que hiciera, y traté de aplicar esta historia que Jesús habló. Que muchas veces no se requiere solamente palabras, no solamente se requiere la intención, sino que Dios quiere de nosotros la acción. Requiere que hagamos muchas veces lo que decimos y no solamente queden palabras. Entonces la fidelidad, tenemos que ser fieles de palabras y de hechos. Ser fieles en obedecer los mandamientos de Dios. A veces conocemos la palabra y como ya conocemos un poco, decimos: bueno, esto de aquí lo voy a obedecer, lo otro tengo dudas, me parece que no, me parece que eso no va. Hacemos distinción entre los mandamientos, clasificamos cuáles importantes, cuáles sí, cuáles no, pero no tenemos derecho de hacer aquello. Cada palabra que está en tu Biblia, cada cosa que Dios ha permitido que esté en la Escritura, es para que nosotros lo cumplamos. Amén. Si la palabra dice tú tienes que congregarte, entonces nosotros nos congregamos. Si la palabra dice tú tienes que diezmar, entonces nosotros diezmamos. Si la palabra dice tienes que respetar a tus autoridades, a tus mayores, a los que están por sobre ti, entonces también lo hacemos sin decir por qué. Eso es obediencia. Y la obediencia trae bendición. Amén. Y cuando nosotros somos obedientes, nos convertimos también en personas fieles. Siempre he dado este ejemplo del hermano Dail, que hasta el último momento estuvo con mi papá, y a pesar en que sus últimos instantes de mi padre ya no se entendía lo que él quería, ¿no? Estaba en cama postrado y nos hacía señas con las manos. A mi mamá también me parece que le escribía en papel para que le pudiera entender, pero la persona que le entendía más era el hermano Dail. Un hombre fiel, un hombre obediente en todo. Y eso es un ejemplo también para mí. Y yo creo que todos nosotros tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Él. Gloria a Dios. Y todos conocemos este pasaje en Lucas, capítulo 16, versículo 10. Todos los conocemos y la palabra dice: el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho.
Y el que en lo poco y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí Jesús nos habla de la administración. Si tú administras bien el dinero de aquí que tienes en la tierra, vas a poder administrar los tesoros que hay en los cielos. Pero si ni siquiera eres capaz de administrar el dinero que tienes aquí, en tu trabajo, en tus finanzas, entonces no vas a poder administrar los tesoros del cielo. Y es por eso que la palabra nos enseña también acerca de mayordomía, ¿no? Acerca de cómo nosotros podemos administrar los recursos que Dios nos da. Número 2, la fidelidad se relaciona con el servicio. Bien, en primer lugar, hablamos de que la fidelidad está relacionada con la obediencia. Y ahora vamos a ver que la fidelidad se relaciona con el servicio. Dios demanda de cada uno de nosotros que le sirvamos. Al estar aquí yo estoy sirviendo a Dios, pero no solo aquí, en mi casa, sirviendo a mi esposa, sirviendo a mi hijo, a mi familia también le estoy sirviendo. Tú, hermano, hermana, también puedes servir a Dios. Puedes en tu familia ser una persona de buen testimonio, puedes empezar a compartir a los demás con tus acciones, con tu comportamiento diferente a lo que hace el mundo. De esa manera también estás sirviendo a Dios. Hay personas a quienes basta señalar el trabajo que deben hacer y lo hacen. Estamos seguros que lo van a hacer. Pero hay otras personas que les dicen que hagan algo y lo hacen mal o no lo hacen. Entonces, si nosotros queremos ser personas fieles, tenemos que servir. El servicio es clave en la vida de un cristiano, ¿verdad? Veía en la publicación de mi papá cuando pusimos el aviso de su fallecimiento, vi los comentarios y muchos de ellos hablaban del espíritu de servicio que mi papá tenía. Muchas veces él estuvo aconsejando a las personas, ¿verdad? Y de repente algunas palabras, las palabras que las personas te dicen, lo puedas olvidar en un tiempo, pero las cosas que las personas hacen por ti, ese consejo, esa visita, ese amor, ese desprendimiento, esa generosidad que el pastor dio hacia muchas personas, es lo que esas personas recuerdan y están agradecidas. Entonces tú y yo también podemos hacer eso, podemos servir a los demás. Si estamos aquí es para servir. Es verdad que tenemos muchas cosas por hacer en nuestra vida, en el trabajo, en nuestra familia, etcétera. Pero más allá de todo eso, tú y yo estamos aquí en la tierra para servir. Ese es nuestro propósito, ese es tu propósito en Dios, servir a los demás. Amén. Dale un aplauso al Señor si tú crees esta palabra. El servicio es muy importante. Siempre dispuestos a servir. Siempre dispuestos a servir. Y de la mejor manera. Amén. De la mejor manera. Estamos aquí en un templo, en un auditorio muy bonito. Como dije en mis palabras, mi papá lo diseñó. La primera vez él sacó una hoja, un papel, hizo su diseño, techo de ternil, etc. Pero él quiso dar lo mejor. Y se derrumbó todo. No sé si ustedes lo vieron. Echaron todo abajo, las paredes, las lunas, el techo. Todo cambió, ¿por qué? Porque en el corazón de él estaba el servir a Dios, pero no cualquier cosa, de la mejor manera. ¿Ves?
Podríamos tener 4 aires acondicionados y sería suficiente. Pero no, Él dijo, vamos a tener lo mejor. Porque aquí no van a venir solamente 50 personas o 100 personas, van a venir miles de personas. Amén. Entonces, siempre que nosotros sirvamos a Dios, demos lo mejor, siempre lo mejor. Y Mateo 25, del 31, vamos a ver una pregunta que le hicieron a Jesús. Y estos discípulos le decían, ¿no? Jesús, ¿quién va a estar a tu derecha, a tu izquierda, cuando tú estés arriba en los cielos? Y Jesús le hablaba del servicio. Y ellos no entendían. Entonces Jesús les dijo en Mateo 25, versículo 31. Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Se van a presentar muchas oportunidades en nuestra vida para servir. Vas a conocer a muchas personas en las cuales tú vas a poder servir, pero no despreciemos esas pequeñas oportunidades. Tienes una persona que conociste y le predicaste la palabra, como dice aquí, ese es el hermano más pequeño que tienes. Empieza a servirle, da todo tu amor, da todo tu interés por cuidar a esa persona que Dios te ha dado, para que la cuides, para que le hables de Dios, para que le des un consejo. De esa manera estamos sirviendo. No menosprecies eso pequeño, no esperes estar aquí arriba, no esperes tener una posición, un lugar, tener una responsabilidad para empezar a servir a Dios. Eso que Dios ha puesto en tus manos, esa persona que Dios ha permitido que conozcas, empieza a servirle. Y vas a ver que Dios te va a ir bendiciendo, te va a seguir dando más personas a las cuales tú puedas servir. El premio no es para el que realiza grandes cosas o tiene triunfos muy reconocidos o halagos de los hombres, sino el premio es para los que son fieles en todo. Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser fieles? La razón más importante es porque Dios es fiel. Él ha sido fiel y Él seguirá siendo fiel. Amén. La semana pasada cantábamos esta canción muy bonita, Dios ha sido fiel y siempre lo será. Y quiero que me acompañen ahora ya para ir avanzando en Isaías 41, 8, me parece, no sé si me equivoco, es uno de los versículos de mi papá, Isaías 41. Vamos a leer versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí, todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Amén.
Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Y más adelante, hasta el versículo 20, siguen unas promesas muy bonitas que ya en casa pueden revisarlo. Pero vemos aquí que Isaías se refiere a este pueblo de Israel. Este pueblo muchas veces fracasó y no supo ser fiel a Dios. Igual que tú y yo, el estar aquí no significa que no hayamos cometido fracasos, sino que nos hemos equivocado muchas veces, pero a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de nuestros errores, seguimos aquí, seguimos siendo fieles a Dios. Porque sabemos que su misericordia y su amor es mayor que cualquier error, que cualquier fracaso que podamos haber tenido en nuestra vida. Y este pueblo de Israel, cuando cometió errores, cuando fracasó, tuvo que ser castigado. Pero había un pacto incondicional con Abraham, con el pueblo. Tú y yo también somos parte de ese pacto. Hay un amor incondicional, hay un pacto eterno con nosotros. Y ese es el motivo por lo cual tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres fieles. Dios siempre nos muestra su fidelidad. ¿Cuántos pueden decir, Dios ha sido fiel conmigo? Amén. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Y Él ha prometido siempre acompañarnos. Jesús dijo sus últimas palabras: yo voy a estar contigo hasta el fin. Yo voy a estar contigo en los momentos buenos, en los momentos malos. Haya COVID, no haya COVID, te hayas contagiado, no te hayas contagiado, yo voy a estar contigo. Y esa es nuestra fortaleza, esta es nuestra esperanza. Y no es solamente para nosotros, sino para que nosotros podamos compartir a los demás la esperanza que es Jesús en nuestro corazón. Dios también ha prometido fortalecernos. Dice la palabra en Isaías 40, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Cuántos hemos estado cansados en este tiempo? ¿Verdad? Fatigados, muchos tristes, deprimidos tal vez por algún familiar que estuvo enfermo, que estuvo pasando por necesidades incluso económicas. No ha sido fácil para nosotros estos meses, pero podemos declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida, que nos vamos a levantar como águilas, que el Señor nos va a ayudar, que nos va a fortalecer y que a pesar que el camino sea difícil, no nos vamos a fatigar. Vamos a cobrar fuerzas como el búfalo, porque el Señor es el que nos da las fuerzas. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios muestra su fidelidad también ayudándonos. Dice en Isaías 41, 13 y 14, yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, es tu Redentor. Él nos sostiene de su mano, nos sostiene y podemos estar seguros porque su brazo, su mano es poderosa. Asimismo, Él promete sustentarnos. Y en estos momentos en que hemos estado trabajados y cargados, como dice la palabra, Él quiere darnos descanso. Él quiere llevar nuestro yugo, porque dice la palabra, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si en este tiempo, hermano, has estado muy cargado, muy preocupado, yo te invito a que puedas entregar esa carga, esa preocupación a Dios. De repente con conflictos familiares, con pruebas tremendas que ni tú ni yo conocemos tal vez,
lo que está pasando el otro, el que está a tu izquierda, a tu derecha. Nadie sabe lo que el otro ha estado pasando o incluso sigue pasando en estos tiempos, pero podemos poner nuestra confianza en Dios y sobre todo mostrar fidelidad, porque nuestra fidelidad a Dios tiene que ser también en correspondencia a cuánto Él ha sido fiel con nosotros, cuánto Él nos sacó del lugar donde estábamos, un lugar de oscuridad, un lugar de sufrimiento, un lugar de pruebas, y nos ha traído, dice su palabra, a la luz admirable de su presencia, a un lugar donde, aunque estemos en lo más sombrío, aunque estemos en el valle de sombra de muerte, podemos estar seguros que Él nos alienta, que Él nos da fortaleza, que su luz siempre nos va a alcanzar a través de su palabra, a través de su amor. Su misericordia nos alcanza cada vez que fallamos y por amor muchas veces también Él tiene que corregirnos. Como esa canción que dice: tu amor me hace ver cuando estoy en un error, tu misericordia. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Amado hermano, hoy te animo a que mantengas tu mirada en el Señor. Que dejemos atrás todo lo que pasó. El pasado ya está pisado, como dice la palabra, dejando atrás todo, miremos hacia adelante, a la meta del supremo llamamiento. Dice también, olvídate ya de las cosas pasadas, que en ellas no hay contentamiento. Tú mira hacia el futuro, mira hacia el propósito que Dios tiene para tu vida. Y como te repito, empecemos a servir. Y siempre recordemos esa palabra de nuestro pastor. Él siempre, en cada oportunidad que tuvo para estar aquí al frente, nos dijo: iglesia, vayamos y prediquemos el Evangelio. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad el ir y predicar a otras personas, predicar a nuestra familia, que conozcan de Jesús, que sean rescatados. No esperemos ya los últimos momentos de algún tío, de algún familiar, de un amigo, un primo, para ir y decirle: no, Dios te ama. No, en estos momentos, cuando esa persona necesita de Cristo, aprovechemos esta oportunidad para predicarles. Termino con esto, Salmo 101:6. Salmo 101, versículo 6. Mis ojos están sobre los fieles de la tierra, para que moren conmigo. Qué hermoso, ¿verdad? Los fieles de la tierra, para que moren conmigo, dice el Señor. Y 1 Corintios 4, 2 al 5, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si por la misericordia y la gracia de Dios tú tienes algo, has alcanzado a tener algo aquí en la tierra, no olvidemos que somos simples administradores, que todo es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Nuestra familia, nuestros hijos, todo es del Señor. Somos simples administradores, servidores. Estamos aquí por un tiempo y después nos iremos. Eso es algo que siempre mi papá me recordó. Me dijo: Gabriel, yo no me voy a llevar nada. Tú te vas a quedar, pero tienes que ser un buen administrador. Y un buen administrador no solamente está en la oficina, sino que está viendo todo lo que se tiene que hacer, todo lo que se tiene que cuidar. Y esta es una palabra que viene de Dios. Sé un buen administrador y que Dios te halle fiel. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.